Bueno, hoy vamos a meternos en una de esas historias que la verdad es fascinante. Una transición de poder clave en la historia antigua, la conquista de la fortaleza de Sion. Pero ojo, que esto no es un análisis de estrategia militar, ¿eh? Para nada. Es más bien como una autopsia de dos corazones. Un cara a cara entre dos líderes, el rey Saúl y el rey David. Y aquí está la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. ¿Cómo es posible que un rey fracasara durante 40 largos años, allí donde otro llegó y triunfó casi al instante? O sea, ¿qué es lo que marcó esa diferencia tan brutal entre los dos? Pues bien, y esto es lo interesante, la respuesta no está en las tácticas, ni en los ejércitos, ni nada de eso. La clave está en algo mucho más profundo, algo interno. Está literalmente en el corazón, en la disposición interna de cada uno de ellos. A ver, primero un poquito de contexto para que nos situemos. Sion era una fortaleza de los jebuseos que era, inexpugnable. Estaba ahí clavada en mitad del territorio de Israel y durante siglos se quedó ahí como un recordatorio constante, ¿sabes? Una espinita clavada, un símbolo de lo que todavía no se había conseguido. Y aquí es donde el contraste se vuelve brutal. Fijaos, por un lado tenemos al rey Saúl, reina durante 40 años. 40 años, tenía tiempo, tenía un ejército. Pero Sion sencillamente nunca fue su prioridad. Y luego llega David. Y lo primero que hace, su primer acto como rey de todo Israel, es marchar directo a esa fortaleza. La diferencia de urgencia es que es asombrosa. Venga, pues vamos a analizar el primer caso. Empecemos por Saúl. Para entender por qué no hizo nada, tenemos que meternos de lleno en la anatomía de su fracaso. Y todo, absolutamente todo, se resume en una palabra: inseguridad. Es que el problema de Saúl era de base, un fallo del sistema, por así decirlo. Su historia es, en el fondo, la tragedia de una inseguridad, pero una inseguridad tan profunda que acabó por paralizarlo todo, su liderazgo, su capacidad para actuar, todo. Hay una cita en el libro de Samuel que es de verdad reveladora. Dice: Saúl se erigió un monumento a sí mismo. Esto es lo que podríamos llamar el síndrome del monumento. ¿Qué significa? Pues que cuando el liderazgo solo gira en torno a la propia imagen, toda la energía se consume en defender esa reputación. Entonces, ¿cuál era el modelo de Saúl? Pues uno dominado por el miedo. Su liderazgo no iba de conquista divina, no. Iba de autopreservación. Estaba tan ocupado en protegerse, en defender lo suyo, que al final solo veía obstáculos. Veía los muros, veía los gigantes, pero era incapaz de levantar la vista y ver las promesas que había detrás. Y esto nos lleva a un concepto que es la clave de todo: la imaginación teológica. ¿Y qué es esto? Pues es la capacidad de ver la realidad no solo con los ojos, no solo los obstáculos físicos, es verla a través de una lente diferente, la de las promesas y la presencia de Dios. Y Saúl simplemente carecía de esto. Su fracaso, en el fondo, no fue militar, fue un fracaso espiritual. Venga, ahora cambiamos de tercio. Pasemos a David y analicemos la anatomía de su éxito. Y aquí la clave, ojo, no es que fuera perfecto, ni mucho menos. La clave era la orientación de su corazón. Podríamos decir que era una especie de especialista en Dios. Es que la visión que tenían ambos sobre Sion no tenía nada que ver. Para Saúl, ¿qué era Sion? Pues un trono político, un activo estratégico más para su reino. Punto. Pero para David era algo infinitamente más grande. Era el lugar destinado a ser un tabernáculo divino, la morada para la presencia de Dios. Su motivación no era una toma de poder, era un acto de adoración. Claro, cuando David llega a Sion, los jebuseos se ríen de él. Básicamente le dicen: aquí no entras. Es que hasta los ciegos y los cojos de la ciudad podrían pararte los pies. Vamos, que lo subestimaron por completo. Una humillación pública en toda regla. Pero ¿sabes qué? A David todo eso le daba igual. ¿Por qué? Porque su identidad no dependía de lo que dijeran los demás. Se había forjado en la intimidad, en su historia personal con Dios, en esas victorias que nadie vio, contra el león, contra el oso. Esa confianza que venía de dentro lo hacía completamente inmune al ridículo y al menosprecio de fuera. Y con esto llegamos al meollo del asunto, al diagnóstico final. Es el momento de desgranar la diferencia fundamental entre estos dos hombres, la raíz de la que salía toda su autoridad y su manera de hacer las cosas. Si lo ponemos en una tabla, se ve clarísimo. La fuente de autoridad de Saúl, la autonomía, el autogobierno. Su motivación, construir su propia marca. En cambio, David, su autoridad venía de la teonomía, del gobierno de Dios. Y su motivación, preparar un lugar para él, servir a la agenda de Dios, no a la suya. Al final, todo se puede resumir en una frase que lo cambia todo. Saúl quería la presencia de Dios para que validara su propio espacio, el que él ya controlaba. David, sin embargo, conquistó un espacio con un único fin:
poder alojar la presencia de Dios. Son dos direcciones completamente opuestas. Bueno, y todo esto que puede parecer una historia de hace miles de años tiene una aplicación súper directa hoy en día. Esta historia de dos corazones se puede trasladar perfectamente a la vida moderna, al terreno de lo personal. Así que la pregunta que nos deja este análisis es para reflexionar. ¿Cuál es esa fortaleza de Sion en la propia vida? Esa área que sigue ahí, inconquistada, quizá por miedo, por inseguridad o por falta de ese celo espiritual. Al final, ante esa fortaleza personal, hay dos modelos. Dos caminos que se pueden seguir. Está el modelo Saúl, gestionar lo que ya se tiene, mantener el statu quo y básicamente funcionar movido por el miedo. Y luego está el modelo David, desear la presencia de Dios por encima de cualquier otra cosa, actuar con un propósito que viene de lo alto y conquistar para su gloria. La lección final, y quizá la más importante de todas, es realmente profunda. Dice que antes de poder conquistar nada para Dios, el propio corazón tiene que ser conquistado por Él. Toda victoria exterior, siempre, nace primero de una rendición interior. Y cerramos con esta idea, que es muy potente. Al final, Dios no está buscando expertos en la guerra ni estrategas militares perfectos. Lo que busca son corazones que antes de lanzarse a conquistar nada, se dejen conquistar primero por Él. Y es que ahí es donde reside la verdadera fortaleza.